Este es el momento donde usted debería compartir el estudio de esta noche. Este es el momento donde usted debería taguear a esas personas que el Señor está poniendo en su corazón, que el Señor está poniendo en su camino, ya sean compañeros de trabajo, vecinos o aún familiares que usted y yo podemos saber que están pasando la mal en nuestras familias. A veces vemos la situación que está ocurriendo en el mundo entero, en nuestro país, y pensamos qué difícil es, pero la realidad es que este tipo de situación trae humildad sobre los corazones endurecidos. Este tipo de situación tumba el orgullo de las personas. Así que la tierra está fértil en este momento para que caiga la semilla de la palabra. Usted no tiene idea de cuántas personas se encuentran ansiosas, sedientas de escuchar una palabra de esperanza, de escuchar una palabra que les dé algo de alimento, porque todo lo que está afuera les está quitando la vida. Y nosotros somos portadores, tenemos el ministerio, el llamado, la responsabilidad de conectar a estas personas con un Dios maravilloso que usted y yo disfrutamos. Así que en este momento, usted vaya tagueando a esas personas. Usted taguea a esas personas que el Señor se está tomando el tiempo y el trabajo de ponerlas en su corazón. Esas personas que el Señor se está tomando el tiempo y el trabajo de permitirles ver a ustedes y a mí cómo están atravesando situaciones difíciles, cómo están entristecidos, cómo están enfermos, cómo se encuentran ansiosos y estresados. Esas personas que usted sabe que están sufriendo son las que usted tiene que taguear en este momento, en este estudio. Comparta este estudio, Vamos a multiplicar esta palabra donde quiera que vaya, creyendo fielmente que Dios va a trabajar en todas estas personas. Hoy vamos a seguir vamos a terminar, mejor dicho, con la serie de las tormentas. El Señor nos regaló una serie con 3 capítulos de 3 tormentas distintas, con 3 ángulos distintos. La primera tormenta era una clase para trabajar en el corazón de los discípulos. Los discípulos iban en obediencia. Se montaron a ese barco en obediencia y el Señor quería trabajar la incredulidad de los discípulos. En la segunda tormenta que vimos era la tormenta de Jonás. La tormenta de Jonás, por el contrario, era una tormenta provocada por la desobediencia de Jonás. Y el Señor también quería trabajar algo en el corazón de Jonás. En ambas tormentas, no solamente hubo un proceso en los discípulos y en Jonás, sino que personas adicionales se salvaron, fueron y libertaron a un gadareno. Y en la tormenta de Jonás, toda una ciudad de Nínive se convirtió después de declarar ayuno y arrepentimiento. Y eso es algo que yo quiero que usted tenga bien claro. El Señor siempre está haciendo muchas más cosas de las que nosotros creemos a la vez. Dice su palabra que sus planes no son los nuestros. Así que el día que usted cree que usted ya descifró lo que está haciendo el Señor, que su entendimiento se elevó a un lugar donde usted ya está claro de todo lo que está haciendo, déjeme decir que está sumamente equivocado. Dice la palabra que así como está el mar del cielo, están nuestros pensamientos de los pensamientos de Dios. Amén. Hoy quiero hablarles acerca de la tercera tormenta, el capítulo final por el momento de la serie de las tormentas. Y vamos a hablar de uno de los personajes favoritos míos de la palabra, que es Pablo. Vamos a hablar de una tormenta de las tantas que atravesó Pablo. Y Pablo, a mí, la realidad es que me llama muchísimo la atención, porque Pablo tuvo un comienzo especial. Está en la palabra, especialmente para aquellos que dicen yo fui muy malo y Dios no puede conmigo, o Dios no me va a perdonar, o Dios no va a querer hacer nada conmigo. Pablo era un fariseo violento, dice que respiraba amenazas de muerte. Y sin embargo, fue el evangelista más grande que existió en el Nuevo Testamento. Escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, todas las cartas. Pero algo que me llama mucho la atención del ministerio de Pablo es cómo Pablo no se complica la vida, no se
preocupa, no se estresa por lo que estaba pasando en el ámbito terrenal. Pablo fue un hombre que aguantó muchas golpizas, casi lo matan, lo apedrearon, estuvo muchas veces preso y sin embargo logró multiplicar y establecer el reino en cualquier cantidad de iglesias de la región. Fue un evangelista con un ministerio muy grande. Y me llama la atención porque nosotros muchas veces nos enfocamos en nuestras limitaciones terrenales y no entendemos cómo opera el reino espiritual sobre lo terrenal. ¿Usted puede creer que Pablo ministraba, hacía procesos, liberaciones y lideraba iglesias a grandes distancias de kilómetros con cartas? Con cartas. No es lo que llega, no es el WhatsApp, no es la carta, no es la persona en físico, es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de nosotros. Y el Espíritu Santo solo necesita una carta que llegue a la iglesia de Corinto, que llegue a la iglesia de Éfeso, para cambiar la historia de esa iglesia para siempre. Yo quiero que usted sepa que la palabra dice que es Jesucristo quien está construyendo su iglesia. No somos ni usted ni yo. Es Él el que tiene un plan desde antes de la fundación del mundo. Jesucristo no se está rascando la cabeza viendo cómo va a solucionar nuestras limitaciones. Él ya tiene un plan. Él ya tiene la solución. Él ya tiene el recurso. Él ya tiene el reemplazo. Él ya tiene todo. Así que cuando nosotros pensemos en nuestras limitaciones, nosotros que tenemos WhatsApp, Zoom, videollamada, carro, Uber, ASAP, pensemos en lo que tenía que vivir, en lo que vivió y lo que tuvo que vivir Pablo y la magnitud de lo que hizo. Pablo está pariendo hijos espirituales más después de muerto que cuando estaba vivo. ¿Usted sabe la cantidad de gente que se ha convertido con esas cartas? Pablo está en el cielo pariendo hijos espirituales, está dando fruto todavía en el cielo. ¿Sabe lo que es eso? Así que yo quiero que usted y yo comencemos este estudio en oración y pidiéndole al Señor que nos abra los ojos, que nos empuje, que nos rete, que nos inquiete. Porque nosotros tenemos cualquier cantidad de recursos en nuestras manos que Pablo no tuvo. Y tenemos el mismo espíritu. Así que, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, yo me pongo en tus manos, Señor, y pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas que están conectados en este live y a los que van a ver este live en los días posteriores. Padre Santo, yo te pido, Señor, que tú pongas en nuestro corazón el fuego que tenía Pablo, Señor, que no se limitaba por los recursos, que no se limitaba por las circunstancias, por los retos, por las incomodidades, por la persecución, por la violencia, que no se limitaba, que tenía puestos los ojos en las cosas de arriba, que él veía las situaciones de la tierra sentado juntamente con Cristo desde una posición de autoridad, desde una posición de poder, de influencia, y utilizaba soluciones y recursos del cielo para resolver problemas en la tierra. Señor, yo te pido que en esta noche, a través de este estudio, tú abras nuestros ojos, inquietes nuestros corazones, que nos libertes, que nos ayudes a ver la magnitud de lo que es tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, Señor. Padre Santo, rompemos toda mentira del enemigo, todo engaño, todo menosprecio, toda palabra que dice que tú no puedes, que no eres suficiente, que no sabes, que no tienes lo necesario, cuando Él mismo sabe que la solución de la humanidad, el Todopoderoso, el Espíritu de poder, de verdad, habita dentro de cada uno de nosotros, Señor. Yo te doy gracias por lo que vas a hacer en esta noche, Padre Santo. Recibe esta alabanza, recibe esta adoración, Señor, que suba como un olor fragante, Señor, delante de ti, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos amén. Le damos gloria al Señor, le damos gloria al Señor. La verdad es que escuchaba esta canción y era un poquito emocional porque creo que esa fue la primera canción que puse en el primer estudio que hicimos acá en casa ya en medio de la pandemia, ¿no?
y es bien interesante porque hoy es el último día que vamos a estar haciendo estudios en casa, en el nombre de Jesús. Ya el próximo estudio es presencial, ¿no? Así que una temporada bastante interesante luchando en contra del sistema y no dejándonos, ¿no? Siguiendo haciendo la voluntad del Señor, siguiendo haciendo discípulos. Y algo que a mí me impresiona mucho de Pablo es que es la representación de lo que sucede cuando un hijo de Dios conoce a Dios, está lleno del Espíritu Santo y a la vez camina en su identidad y en su autoridad. Mire, yo quiero que usted sepa que nuestro Señor Jesucristo, a pesar de estar crucificado, a pesar de ser para ellos un prisionero siendo crucificado, era más libre que todas las personas que estaban allí. Y no solo era el más libre, sino que nos libertó a todos de la muerte y del pecado. Ante el mundo Él era un prisionero siendo asesinado. Pero en lo espiritual Él estaba libertando a toda la humanidad. Y eso es lo que yo quiero que usted se lleve en esta noche. Porque el enemigo no puede con el que da la promesa. El enemigo no puede con el Señor. El enemigo ni siquiera puede con la promesa y con la palabra de Dios. Por eso que en el desierto no tenía nada que decir cuando Jesucristo le disparaba palabra. El enemigo sabe que con el único que se puede meter es con el que recibe la promesa, con nosotros. Por eso que sus ataques, sus mentiras, sus inseguridades son para nuestra mente, son para nuestra carne. Porque Él sabe que cuando un hijo de Dios camina en la identidad y en la autoridad y lleno del Espíritu Santo de Dios, no hay nada que ellos puedan hacer. No hay nada que ellos puedan hacer. Y una representación de esto es Pablo. En contra de las circunstancias, de las complejidades, en contra del sistema. Él estaba seguro de quién era, él estaba seguro con quién estaba conectado, él estaba seguro que su Dios, que su Señor es el victorioso. Esta tercera tormenta, este tercer capítulo de la serie de las tormentas, es una tormenta que la persona que la vive no estaba recibiendo ningún proceso. El proceso eran para todos los demás. La persona que vivió la tormenta estaba afirmada en Cristo, sabía su identidad y sabía su autoridad, y el Señor lo usó para ministrar al resto de las personas que también estaban viviendo esta tormenta. Por eso que el estudio de hoy se llama Llueve sobre justos y también sobre pecadores. Y a veces no nos damos cuenta que cuando llueve sobre justos y sobre pecadores, el Señor está utilizando a los justos para demostrarle al mundo cómo se comporta un hijo de Dios en medio de una tormenta. La tristeza es que a veces nosotros, teniendo esa oportunidad, esa plataforma para mostrar a Dios en medio de la tormenta, nos comportamos como el mundo, o peor que el mundo. Vamos a ver el libro de Hechos, capítulo 9. Pablo, para que usted sepa, Pablo, ex fariseo, perseguidor de la iglesia, carta hacia Damasco, pidió una carta, una autorización para perseguir cristianos, y el mismo Jesucristo, para que usted se preocupe a veces por las personas que usted piensa que usted es el que va a salvar a la gente. Usted no va a salvar a la gente, el que la salva es el Señor. Y si tiene que venir él mismo y aparecérsele, él viene y se aparece. Así que él vino y tumbó a Pablo del caballo y se le apareció y le dijo: ¿por qué me persigues? Y a partir de ese momento Pablo quedó ciego. Después vino un hermano, Ananías, y fue a orar por él. Y fue lleno del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, ¿qué usted cree que hizo Pablo? Uno que voy a tomar unas clases de doctrina por aquí y no. Hechos capítulo 9, verso 20 dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Mire, yo quiero que usted sepa que la guerra espiritual es una guerra territorial. Yo siempre lo digo. Piense bien, la religión cómo se expandió a través de la tierra, a través de una colonización supuestamente política. Roma se divide y de Roma queda el reino de España, el reino de Francia, el reino de Portugal, el reino de Inglaterra, y todos estos imperios tenían barcos y comenzaron a colonizar la tierra. Y lo que la gente piensa que esto era por temas económicos
Evidentemente, el enemigo usa el espíritu del dinero para que los gobernantes de estos países sientan un apetito, sientan una necesidad de expandir su reino en otros territorios. Pero lo que el diablo estaba haciendo a través de esto era llevar la religión. ¿Quiénes llegaron a América? Los reyes católicos. ¿Quién llegó a Brasil? La brujería. Y así sucesivamente. Entonces, la guerra espiritual es una guerra de territorios. Así que apenas Pablo se activa y es lleno del Espíritu Santo, él comienza a buscar territorios para el Señor. Cuando Jesucristo liberta al gadareno, lo deja para que conquiste ese territorio. Jesucristo va y ministra a la samaritana para que conquiste ese territorio. Y así sucesivamente. La pregunta que yo te hago, ¿qué territorio te ha asignado el Señor? Que tú te has concentrado en tu cuarto y en YouTube. El Señor te ha asignado tu trabajo, el Señor te ha asignado tu barrio, el Señor te ha asignado tu familia, el Señor te ha asignado todas las personas que te encuentras en el metrobús, en el taxi, en el metro. Ese es tu territorio. Pero si tú crees que tu territorio es mandar una cadena de WhatsApp diciendo un verso y Dios te bendiga, estás extremadamente equivocado. Así que Pablo comienza la reconquista. ¿Y cuál es el mejor lugar? El lugar que estaba lleno de religión. Pablo se va derechito ¿a dónde? A la sinagoga, a frentear de una vez. ¿Y a qué dice la palabra en ese verso 20? Dice, a predicar a Cristo. No, que yo voy a buscar un par de versos, tú sabes, de Isaías, para que tú sabes. No, yo voy a predicar a Jesucristo. En el lugar donde no creen en Jesucristo. En el lugar donde está el espíritu de los que asesinaron a Jesucristo. ¿Y qué era lo que decía Pablo en las sinagogas? Este es el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos. Ni siquiera dicen algo acerca del mensaje, porque la gente es así. Cuando uno está ciego, uno ni siquiera está prestando atención al mensaje. ¿Sabes lo que decía la gente? ¡Ey, este no es el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre! Y a eso vino acá. Él vino desde allá, vino acá para llevárselos. Pero Saulo no le hacía caso, no le paraba bola a la gente que le decía, la gente le estaba, acuérdese, mire, el Señor te llama por tu propósito, el enemigo te llama por tu pecado. Así que este espíritu de fariseo se estaba levantando en contra de Pablo, recordándole su pasado, diciéndole, epa, ¿tú qué haces hablándonos aquí si tú no eras el que no sé cuánto? Y eso nos pasa a nosotros, pero Pablo no le paraba bola porque Pablo estaba concentrado, Pablo estaba enfocado en el propósito. ¿Y qué dice la palabra? Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía. Porque la gente que hay que chuzo, no nos hace ni caso. No es como nosotros. Ya yo hubiera reaccionado. Pero dice que más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Y qué lograba con esto? Dice, demostrando que Jesús era el Cristo. Aleluya. Yo quiero que usted sepa algo. Los fariseos no se murieron en la época de Jesucristo. Ese es un espíritu que se levanta precisamente en contra del espíritu de Cristo. Y donde quiera que se levante alguien lleno del Espíritu Santo, enfocado en la voluntad del Padre, que nadie se pierda, que todos vayan al arrepentimiento, se va a levantar el espíritu de fariseos y va a querer callar esa voz, va a querer hacerte daño, va a querer matarte inclusive. Así que esta no es la excepción. Y estos fariseos, dice el verso 23, pasaron muchos días de esto. Y los judíos resolvieron en consejo, ¿qué cosa? Matarle. Es así. Pero sus acechanzas llegaron a conocimientos de Pablo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Imagínense esa vuelta. ¿Se imagina si en la iglesia nosotros vamos a matar a todo el que hable algo que no nos agrada? De eso no se trata. El verdadero evangelio se trata de restaurar, de arrepentimiento, de cambiar, de levantar a la gente. Pero el espíritu de fariseo quiere perpetuar el sistema, perpetuar la religión. Así que cualquier amenaza lleva. Entonces los discípulos tomaron a Pablo de noche, lo bajaron por un muro en una canasta. Yo quiero que usted se meta en las películas de Pablo, porque Pablo era un fariseo, ¿sabes? De una descendencia, tenía una voz
Era un tipo respetado entre los fariseos. Acuérdense lo que hablamos del día de los cursos y las clases que tiene que tomar alguien para hacer. Bueno. Y ahora es un forajido, un fugitivo en contra del sistema. Lo bajan por un muro en una canasta. Imagínense a Pablo montar una canasta así, bajando por un muro en la madrugada. Muerto de la risa. ¿Usted piensa que él estaba preocupado? Muerto de la chapa, sirviéndole al Señor lleno del Espíritu Santo, con mucha hambre de componer el daño que había hecho anteriormente. Así que Pablo sale de Damasco y dice que llega a Jerusalén. Y en Jerusalén, ¿usted qué cree? Hechos 9, verso 28. Estaban con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y dice, y hablaba denodadamente, vaya palabra, denodadamente, con denuedo, con fuerza, con entusiasmo, con ganas, con compromiso, en el nombre del Señor. Y no solo hablaba en el nombre del Señor, dice que disputaba con los griegos filosofías y tales y cuales. ¿Y qué hicieron los griegos? ¿Qué hicieron los griegos? Dice, pero ellos procuraban matarle también. O sea que a donde él llegaba lleno del Espíritu Santo a hacer el mismo daño. Y donde él llegaba, el Espíritu que estaba ahí establecido en medio de la religión. Porque donde hay... Mire, yo quiero que usted sepa algo. El enemigo ama la religión. El enemigo creó la religión. Y la realidad es que donde hay religión, el enemigo no se levanta. Él deja eso ahí, eso es un terreno conquistado. Pero cuando llega el Espíritu de Jesucristo, cuando llega el Espíritu Santo, la religión se levanta en contra. Así que acá en Jerusalén los griegos también se levantaron en contra de Pablo. ¿Y qué hicieron los hermanos? Agarraron a Pablo y se lo llevaron para... Pablo lo llevaban de un lado para otro, usted sabe, ¿no? Huyendo de estas vueltas. Se lo llevaron para Cesarea y lo llevaron a Tarso. De ahí Pablo se metió en unos viajes misioneros. O sea, Pablo, allá no había Uber. Era barco o camínale. Y aún así, Pablo se metía a unos viajes misioneros brutales, de años. Fue a Chipre y en Chipre se le apareció un mago y lo dejó ciego el Espíritu Santo. Pablo le aventó el... En Antioquía de Pisidia hubo una persecución judía. Pablo llegaba a cualquier ciudad que Pablo llegaba, iba derechito a la sinagoga a soltar palabras, frenteado. Así que de una vez se levantaba la persecución judía. En Iconio los apedrearon. En Siria y Cilicia fueron confirmando iglesias. ¿Qué quiere decir confirmando iglesias? Que en esa época los discípulos, los apóstoles, iban y abrían iglesias, una obra, evangelizaban el lugar y dejaban una obra establecida. Y luego hacían otra ronda de misioneros para afirmarlos, para ver cómo estaban, para medir la temperatura espiritual, para resolver alguno que otro problema. Eran bien comprometidos. Eso es discipulado. Tú levantas una obra y después le das otra ronda afirmando, tú sabes, y gozándote porque tú al final los amas, son tus hijos espirituales. Era algo bien bonito y Pablo cumplía al pie de la letra el trabajo. A veces uno quiere evangelizar a alguien y después lo deja tirado. La Biblia dice, id y haced discípulos. No evangeliza y déjalo tirado en la casa del pastor. Oye, id y haced discípulos. Afírmalos. El Señor nos está mirando y nos está asignando a estas personas. Es nuestra responsabilidad y vamos a tener que rendir cuentas. Si usted cree que usted puede dejarlo tirado y ya. No, señor. Le estoy haciendo un favor, evitándole un disgusto posterior. Este ministerio, a diferencia de muchos ministerios, no está guiado por el hombre. No está guiado por la voluntad humana, no estaba guiado por la fama, no estaba guiado por el dinero. El ministerio de Pablo estaba guiado por el Espíritu Santo. ¿Y cómo sabemos esto? Hechos 16, verso 6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¡Ey! Vamos ya a predicar no sé dónde, ¡vamos! ¡Ey! Vamos a ir a adorar en la esquina del parque no sé cuánto, ¡vamos! ¡Ey! Me invitaron ahí a adorar a una casa de no sé dónde, ¡vamos! Hay un libro que se llama Good or God y el concepto es no todo lo que es de Dios es para ti.
Ya cuando tú eres cristiano, evidentemente la mayoría de las cosas que tú vas a hacer tienen que ver con Dios. Pero a pesar de eso, Dios tiene un propósito, una voluntad y un camino específico para ti. Ya tú no te mandas, ya tú no te perteneces, le perteneces a Cristo. Y definitivamente que también tienes que darle visibilidad a tus líderes, a tus mentores, a tus pastores. Entonces a veces por emoción nos vamos para donde sea, cuando sea y como sea. Y por sus frutos lo conoceremos. Por sus frutos. Después vemos el fruto de lo que pasa. ¿Pero por qué pasó esto? Si esto era de Dios. Sí. Pero Pablo no trabajaba así. Dice, el Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. El hombre iba como se debe. Y pasando, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Se le apareció un varón macedonio. Estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Se imagina esa película? Pablo, se le aparece una visión, un hombre de Macedonia diciendo, ven a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Brutal. Después, viajes misioneros, Filipo, Tesalónica, ¿se acuerda? La iglesia de Tesalónica, las cartas a los tesalonicenses, Berea, Atenas, Corinto, la carta a los Corintos, y Éfeso, la carta a Éfeso. Todos esos viajes misioneros se los metió Pablo. Tiene que ser una aventura que te mueres. Y volvió a Jerusalén. En Jerusalén, Pablo ya había recibido de Dios un mensaje de que él iba a ir a Roma a testificar en Roma acerca de Jesucristo, que él iba a ir a predicar en Roma. Ya Pablo había recibido esa orden. Y mientras estaba en Jerusalén, él seguía predicando en la sinagoga, etcétera, y se levantaron los judíos y lo acusaron y le hicieron un complot y lo llevaron a juicio. Y en medio de ese juicio, siendo Pablo un ciudadano romano, él pidió una audiencia con el César. Pablo ya había recibido la visión, así que él dijo, epa, si yo me quedo aquí, me matan. Así que voy a pedir que sea juzgado como ciudadano romano que soy, tengo el derecho de tener una audiencia con el César, y llego a Roma. Y en este momento es que llegamos, ese fue apenas el intro, ¿no? En este momento es que llegamos a la tormenta. Dice Hechos 27:1, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Verso 6, el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de Lasea. ¿No? Mire la película, Pablo preso. Casi que lo matan en Jerusalén. Se salvó porque era ciudadano romano. Y va hacia Roma en un barco preso. Y como si fuera poco, el clima comienza a ponerse feo. Pablo va en obediencia. Así que esta no es la razón. Mire, había un riesgo de quedarse en... Lo más irónico es que el puerto donde estaban se llamaba Buenos Puertos. Pero había un riesgo de quedarse ahí. Ahora, también había un riesgo de seguir en el barco a buscar otro lugar mejor. O sea, por donde vieran, había un riesgo. Si se quedaban, estaban en problemas. Si se montaban en el barco y seguían, estaban en problemas. ¿Alguna vez usted se ha encontrado en su vida, en alguna situación, donde las dos posibles soluciones son complicadas y usted tiene que escoger entre dos soluciones complicadas? Yo me he encontrado en esas situaciones, que no hay una respuesta fácil, que o escojo esto y me va mal o escojo esto y me va peor. En esa situación se encontraba Pablo y la realidad es que
Tenemos un Espíritu Santo dentro, dice la palabra, que nos lleva a toda verdad. Y la mejor solución no es la que es mejor para nosotros, sino la que es mejor de acuerdo a los planes del Señor para nuestras vidas. Porque a veces nosotros escogemos de acuerdo a lo que nos conviene. Y le decimos, y después que escogemos, le decimos al Señor que bendiga lo que ya escogimos. Mire lo que dice el verso 9. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado ya la fiesta del ayuno. Así que Pablo les advirtió: señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso. Imagínense a Pablo soltando esto. Señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Pero el centurión, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que deberíamos seguir hacia adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al noreste y al suroeste, y pasar allí. O sea, Pablo, mire, mucha gente dice que Pablo dijo esto como una profecía. Y la realidad es que yo no estoy seguro que lo dijo como una profecía. Pablo había recorrido unas 3.500 millas por mar ya para este momento de su vida. O sea que era un prisionero experimentado en navegación. Imagínense esa vuelta. Pablo era un prisionero experimentado en navegación con más de 3.500 millas de experiencia. Yo creo que Pablo sabía de lo que estaba hablando por su experiencia en navíos, en el clima y en este tipo de situaciones. Aparte de que no era la primera vez que Pablo iba a vivir una tormenta o un naufragio. Mire lo que dice 2 Corintios capítulo 11, verso 25. 3 veces me golpearon con varas, una vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. O sea, Pablo sabía de lo que estaba hablando. Pero el centurión no le hizo caso a Pablo, sino que le hizo caso a la tripulación, a los marinos, a los expertos, ¿no? Verso 13 dice: cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron las anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Pero poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado Euroclidón, que venía desde la isla. O sea, cuando ya tú le pones un nombre así a un huracán, ¿sabes cómo en nuestros tiempos? Pero en nuestros tiempos los huracanes tienen puros nombres de papelillo. En esa época se llamaba Euroclidón, papá. Ya los marinos lo conocían. Ya cuando ellos vieron dónde estaban y lo que estaba sucediendo, sabían que había show. Porque Euroclidón tenía fama. ¿A usted nunca le ha pasado como a esta gente que de repente se le levanta un viento del sur y usted dice: vamos, este es el momento? Y no ha terminado usted de doblar la esquina cuando ya está Euroclidón esperándole con una sonrisota así. ¿Nunca le ha pasado que las condiciones parecen favorables, que la situación parece que es el momento de avanzar y a los 5 minutos se le levanta una tormenta que usted no sabe ni para qué salió de su casa? Esto es lo que estaba experimentando esta gente. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que si tú no estás pegado a un ancla firme, a una roca firme como es Jesucristo, si tu sustento, si las bases de tu vida, de tu familia, no es Jesucristo, tú vas a estar a merced de este tipo de situación. Eso no significa que como cristiano tú no las vas a experimentar. Eso significa que como cristiano tú estás fundamentado en la roca. No va a ser tan difícil, no va a ser tan complicado como para el que no está. El que no está sale volando. Así sale la gente que no está firmada. Cualquier brisita, cualquier duda, cualquier noticia, sale una publicación del Minsa y le quedan las medias en los tobillos. Mire, Cristo es nuestra roca. Cristo es el único refugio, el único sustento que nos permite navegar en medio de estas tormentas. Y estas personas no lo conocían. El único que lo conocía era Pablo. Así que Pablo estaba sentado en una silla y que, miren, yo sé que yo no tengo nada que ver aquí. Yo sé que yo soy un preso.
pero yo lo que les digo es que eso que viene ahí parece que es complicado. Y no solo el barco y la carga, sino que nuestras vidas van a sufrir. Chao. Pero no dice como que Pablo se desesperó, no dice que Pablo se preocupó, se estresó, se tiró abajo, nada. Él tiró el comentario y va para adelante porque él sabe a quién le servía. Y su Dios le dijo que él iba a ir a Roma. Su Dios le dijo que él iba a ir a Roma. Verso 15 dice: el barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que, ¿qué hizo la gente que no tiene a Jesucristo? Nos dejamos llevar a la deriva. Mientras pasábamos el abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subirlo a bordo, amarraron con sogas todo el casco del barco. Imagínense agarrar el casco del barco y amarrarlo con sogas. Si yo estoy montado en ese barco y yo estoy viendo que están haciendo eso, yo digo, bueno, aquí es que van a pagar las clases de natación. Después de subirlo a bordo, amarraron bien. Temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. Al día siguiente, dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. La carga, imagínense, cuando ya usted comienza a tirar la carga, el negocio precisamente por el cual usted se embarcó, es que ya usted sabe que la situación está difícil, porque lo último que la gente suelta es la plata. La gente prefiere morirse que soltar la carga. Al tercer día, con sus propias manos arrojaron al mar los aparejos del barco. Ya estamos arrojando el equipo de navegación y los aparejos del barco. Ya la cosa está color de hormiga en ese barco. Ya botamos la plata, ya estamos tirando los aparatos de navegación. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas y la tempestad seguía arreciando, ahí está, se usaba, perdimos toda esperanza de salvarnos. Y lo primero que quiero que usted piense, ¿qué nivel de detalles en esta descripción? Muchos estudiosos dicen que Lucas, que es el escritor de todo el material de Pablo, estaba en este barco. Iba como el doctor de la tripulación porque, brother, el nivel de detalles es el estilo de escritura de Lucas. Cuando usted ve el evangelio de Lucas, es un evangelio muy detallista, muy preciso. Hay estudiosos que dicen que incluso Lucas debería estar recogiendo sogas en medio de la tempestad. Yo imagino, imagínese usted que usted está tan metido en el ministerio que usted va a escribir, va a recoger las experiencias de Pablo y sus enseñanzas, aunque usted tenga que estar recogiendo sogas en una tormenta y tirando anclas y haciendo... Lucas estuvo allí, en medio de esa situación. Yo soy el único aquí que se ha encontrado en un punto de tormenta donde usted ya decide perder la esperanza. Usted se ha aferrado tanto a cosas materiales que han hecho que usted se meta en una tormenta de unas dimensiones que después hicieron que perdiera precisamente las cosas materiales que lo metieron en la tormenta. Yo sí. Que usted está tan aferrado a las posesiones y al dinero que se mete en unas películas donde después termina perdiendo el mismo dinero. Hay unas imágenes ahí en Google que hablan de que el hombre se pasa toda la vida trabajando por dinero y perdiendo la salud para después, cuando está mayor, utiliza todo ese dinero para intentar recuperar la salud. Es una trampa, es una trampa. Es la jaula del hámster, es la jaula del hámster. Así se encontraba esta gente. Ya habían tirado la carga, la plata, el dinero, precisamente por lo cual se embarcaron. Luego tiraron, imagínense, cuando usted está en una película que usted tira los instrumentos de navegación. Ya, yo cuando veo eso, yo digo, bueno, vamos. Perdieron toda la esperanza de salvarse. Yo le hago a usted una pregunta. ¿Usted cree que es una buena posición haber perdido toda la esperanza de salvarse usted mismo? Usted dirá, tú estás loco, Giordano, ¿cómo va a ser eso una buena posición? Yo le digo, la verdad es que es una buena posición si usted pierde toda la esperanza de que usted mismo se puede salvar y entrega esa esperanza al único que lo puede salvar.
Hay momentos en nuestra vida que el Señor va a permitir que todas las puertas en la tierra se nos cierren para que nosotros miremos para arriba. Que todas las cosas que sostienen nuestra vida, que el trabajo, que el dinero, que el gobierno, caiga de rodillas para que nosotros entendamos que el único que nos sustenta es el Señor. Que el único que nos sustenta es el Señor. Pues así se encontraba esta gente. Esa gente quedó a la deriva, según lo que ellos pensaban. Verso 21 dice, llevábamos ya mucho tiempo sin comer. En medio de toda esta película, yo quiero que usted se monte en la película, ya aventaron la carga, los instrumentos, perdimos la esperanza, estamos a la deriva, días enteros sin ver las estrellas y el sol, estamos entregados. ¿Y cómo estaba Pablo en medio de esta situación? Verso 21, llevábamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y dijo, señores, no debería hacer esto, pero el que avisa no traiciona, ¿no? Debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado de este perjuicio y esta pérdida. Habiendo dicho esto, los exhorto a cobrar ánimo. ¿Ah? Porque ninguno de ustedes perderá la vida. Solo se perderá el barco. ¿Ah? Y el dueño del barco, ¿cómo que solo se perderá el barco? Solo se perderá el barco. Anoche se me apareció un ángel de Dios a quien pertenezco y a quien sirvo. Aleluya. Y me dijo, no tengas miedo. Y ponle tu nombre ahí. No tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el emperador en Roma. Y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Ay, papá. Cuando se forma la demencia en el trabajo, ¿qué actitud tiene usted? ¿Es usted el que está conectado con el Señor, con el gozo, con la paz, con la sabiduría del cielo? ¿O se comporta como cualquiera del trabajo y comienza a preocuparse, a llorar, pesimismo, como si no tuviera esperanza, como si Cristo no hubiera triunfado ya? ¿Cuál es su reacción ante la tormenta? Porque si lo que podemos ver aquí, que Pablo estaba firme. Así que esto no se trataba de Pablo en la tormenta, se trataba de todos esos marineros y Dios usando a Pablo para mostrar su gloria en medio de la tormenta. ¿Qué se manifiesta cuando te aprietan? ¿Qué sale, como dice el pastor? ¿Eres tú de los más preocupados? ¿Eres tú el conciliador? ¿Eres tú el que ministra paz a los demás? Dice, vamos a orar, vamos a buscar sabiduría. Dios es fiel, Dios está con nosotros, lo vamos a lograr. El mismo Dios que estuvo con el oso y con el león está conmigo. ¿Cuál es usted? Porque esas tormentas son una plataforma perfecta para que Dios manifieste su poder en la situación. ¿Cuál es usted? Y honestamente le digo, esto no es para condenarlo ni nada, es para que usted vea dónde está su corazón en esto. Porque el de Pablo estaba donde estaba. Estaba en medio del barco y estaba exhortando a todo el mundo y diciéndole, epa, aquí nadie se me ponga triste, ánimo, que a mí se me apareció un ángel. ¿Se imaginan un demente así? Que está la junta directiva y estamos hablando de que, y a mí se me apareció un ángel de Dios y me dijo que no vamos a quebrar. Hay que tener corazón para hacer una de esas declaraciones en público. A nosotros nos da pena hasta pedirle y que puedo orar por ti. Nos da una vergüenza. Pablo así ve. A mí se me apareció. Yo no sé en quién tú crees. ¿Eh? Yo no sé en quién tú crees. Ni tú, ni tú. Ni tú el de los collares. Pero a mí se me apareció un ángel de Dios y me dijo que no vamos a morir, que se va a podrir el barco, pero nosotros vamos a sobrevivir. Porque a él le habían dado una palabra. Y cuando usted se encuentre en medio de la tormenta, vaya de nuevo a la última palabra que Dios le dio. La última palabra que Jesucristo le había dado a los discípulos. Crucemos al otro lado. La última palabra que el Señor le había dado a Pablo. Hechos 19:21. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén pasando por Macedonia y Acaba. Decía, después de estar allí tengo que visitar Roma. Hechos 23:11. A la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des en Roma. Así que Pablo tenía esa palabra, creía en esa palabra. Es bien interesante y bien relevante para toda esa gente que estaba con ellos, que él les dijera, miren, y Dios me dijo que ninguno de ustedes se va a morir.
papa, como esa gente que sobrevivieron, como vamos a ver, todos se iban a acordar, más nunca se les iba a olvidar esa palabra, ese milagro. Aparte que yo quiero que tú sepas algo, cuando el Señor manda una palabra y tú la crees, la paz que sobrepasa todo entendimiento de una vez reina sobre ti. Si tú no la crees, tú sigues metido en la tormenta con tu película, con la mentira que estás creyendo. Pero si tú crees la palabra, la paz, el gozo llenan tu corazón. Si no estás en medio de la tormenta con esa paz y ese gozo, es porque ya sabes a quién le estás creyendo. Mucho menos vas a poder compartirlo e impartírselo a los demás. Para poder impartirlo tienes que tenerlo. Y para poder tenerlo tienes que creerlo. ¿Se parece un? ¿Ah? Voy a ponerle un... Verso 25 del capítulo 27 dice, así que, ánimo, señores, ánimo. No sé dónde estás, pero ánimo, señores. Confío en Dios. Wow, Pablo es un demente. Confío en Dios que sucederá tal y como Él me lo dijo. Confía en Dios. Será tal y como Él te lo dijo. Verso 26. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. O sea que sin embargo se va a romper el barco porque también me lo dijo. Miren, es bien interesante. ¿Qué le daba a Pablo la autoridad, el liderazgo en medio de ese grupo? Esa frase, que él confiaba en Dios. Que él confiaba en Dios. Y eso es poner la fe en la palabra de Dios, en Dios mismo, en las promesas de Dios. La palabra de Dios dice que para el que cree todo es posible. No para el que no cree, no para el que duda. Hoy estaba leyendo una locura que decía que la preocupación es la semilla del ateísmo profundo. La preocupación es la semilla del ateísmo, porque la preocupación es no confiar en Dios en algún aspecto de tu vida, como si Dios no existiese o Dios no pudiera. Y eso es precisamente el ateísmo, Dios no existe. Y luego de no confiar en Dios en esta área, en esta área, en esta área, luego terminas dejando de confiar en Dios completamente. Por eso es la semilla. Como si Dios no fuera fuerte, no fuera suficiente o no existiera en medio de esa situación. Ahora, miren lo que dice Pablo. Pablo dice, confío en Dios. No dijo, creo en Dios. Dice, confío en Dios. En pocas palabras, le creo a Dios. No es lo mismo creer en Dios. Quiero que usted sepa que los demonios... Mira, si usted cree en Dios, está al nivel de los demonios. Porque todos los demonios creen que Dios existe. Pero los hijos le creen a Dios. Los hijos confían en Dios. Y eso es lo que Pablo dijo ahí. Pablo le creyó a Dios cuando no había más nada en qué creer. No podía creer en los marineros, no podía creer en el barco, no podía creer en el clima. Pablo creyó en Dios. Pablo creyó en Dios. ¿Sabes lo interesante que es que Cristo haya muerto de la manera en que murió, que el Espíritu Santo esté disponible para nosotros y que nosotros vivamos asustados, estresados, porque le estamos creyendo al enemigo? ¿Sabe el insulto que es que el que murió por nosotros nos está hablando y nos quiere hablar y tiene un libro lleno de promesas y nosotros escogemos creer las mentiras del enemigo? ¿Cuál es el fruto? Lo que estás sintiendo es miedo, lo que estás sintiendo es preocupación. Eso es un fruto de creerle al enemigo. Eso no es un fruto del reino de los cielos. No hay nada que hablar. ¿Qué hay que hacer? Bueno, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Aliméntate, trae verdad a que peleen contra esas mentiras. Pablo estaba en el mismo asiento que estaba Job, capítulo 13, verso 15. Decía Job, aunque él me matare, en él esperaré. Pablo no se avergonzó
de decir que confiaba en Dios en medio de estas circunstancias. Y cuánto le agradaría al Señor que sus hijos se levanten con esa fe, con esa confianza, sin esa vergüenza de representarlo en medio de los escenarios, de las situaciones en las que Él nos tiene. ¿No sabes que tú estás en ese lugar precisamente para manifestar la gloria de Dios, para ministrar, para mostrarle a las personas quién es el Dios al que tú le sirves? Y estas situaciones vienen porque tú estás orando por esas personas para que Dios llegue a su vida. Y Dios trae esas situaciones para traer humildad en sus corazones. Y cuando llega el momento adecuado en que tú muestres la gloria de Dios, en que tú hables de Dios, te da vergüenza. Y te vas para tu casa, tú tranquilo a veces. Y la gente llorando. Pablo no tuvo vergüenza. Dice la palabra que si uno se avergüenza de Jesucristo delante de los hombres, Él se va a avergonzar delante del Padre de nosotros. Así que tú escoges. Y Pablo no solamente confesó delante de la tripulación que era cristiano, no solamente mostró su confianza, sino que comenzó a ministrar paz, a exhortar, a animar a las personas que estaban pasando necesidad. No se quedó sentado allá abajo orando tranquilo, solito, cantando salmos, la. No, él entiende que lo que él tiene es poderoso y que puede libertar y que puede traer paz y que puede traer gozo y salvación a todos aquellos que claman por el nombre del Señor. Así que él comenzó a impartir esa paz, a impartir ese gozo a toda la tripulación. Ánimo, exhortación, nadie se va a morir, vamos a sobrevivir. Pablo era un prisionero, estaba preso, pero era el hombre más libre dentro de ese barco. Y es lo que le estaba diciendo antes. Estaba preso físicamente, estaba preso terrenalmente, pero era el hombre más libre en medio de esa situación. Y estaba libertando a los otros a través de las palabras que le estaba dando. Vamos a cerrar. Verso 27 dice, ya habíamos pasado 14 noches a la deriva en el mar Adriático. Hubo un momento donde los marineros quisieron agarrar el bote. Verso 30. En un intento de escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar con el pretexto de que iban a echar algunas anclas. Pero Pablo le advirtió al centurión y a los soldados, si ustedes no se quedan en el barco, no podrán salvarse ustedes. Gloria sea al Señor. Lo que salva es la muerte de nuestro Señor Jesucristo y su resurrección. Es la salvación. Solamente Cristo es la verdad y el camino. Los métodos humanos no son suficientes. Si el Señor dijo que todos los que estaban en el barco se iban a salvar, eran todos. Todo el que se salga de la promesa por voluntad propia está por su cuenta. Y asimismo hay cualquier cantidad de promesas para nosotros en esa palabra de Dios. Y nosotros voluntariamente queremos utilizar nuestros pequeños botes salvavidas y refugiarnos en nuestros recursos y en nuestras capacidades. Y nos perdemos la salvación que está siendo orquestada desde el cielo. No. Qué triste es eso. Qué triste es escoger un bote salvavidas y la muerte que vivir el proceso y la tormenta que Dios está usando para purificar tu corazón y ganar vida. Estaba a punto de amanecer, verso 33, cuando Pablo animó a todos a comer. Imagínense, Dios mío, más de 14 noches en alta mar, en tormenta. Y Pablo dice, hey, ¿qué vamos a comer? O sea que siempre hay uno así, ¿eh? La vaina está cayendo. El problema está a otro nivel y alguien dice, hey, ¿qué vamos a comer? Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. Hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo van a necesitar para sobrevivir. Dicho esto, tomó pan, aleluya, y dio gracias a Dios delante de todos. Luego lo partió y comenzó a comer y todos se animaron y también comieron. Verso 42. Los soldados pensaron en matar a algunos presos para que ninguno se escapara nadando. Peliculón, ¿eh?
Pero el centurión quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan. Miren, este barco, luego encalla y es destruido por las olas. Y todos, absolutamente todos, dice el verso 44. De esta manera todos llegamos sanos y salvos. Mira el 43, dice: el centurión quería salvar la vida a Pablo y les impidió que llevaran el plan de matar a los presos. Así que dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas y de los restos del barco. De esta manera todos llegamos sanos y salvos a tierra, confiando en la palabra del Señor. Es bien impresionante que toda esta gente quedó en un puerto que hoy en día es de lo más paradisíaco. Quedaron en una bahía que se llama la bahía de San Pablo, en la isla de Malta. Imagínense, después de andar en la película que estaban, quedaron en un lugar paradisíaco. Y Pablo se había ganado el favor del centurión, porque iban a matar a los presos, y el centurión dijo: epa, no. Es interesante, esta tormenta no era por la desobediencia de Pablo. El Señor no la estaba utilizando. No hay registros de que el Señor estaba trabajando en el corazón de Pablo. Muy por el contrario, el Señor utilizó a Pablo para ministrar a todas esas personas. Y con esto cerramos la serie de las 3 tormentas. La primera tormenta en obediencia para trabajar en el corazón de los discípulos. La segunda tormenta en desobediencia para trabajar en el corazón de Jonás y salvar a Nínive. Y la tercera tormenta para trabajar en el corazón de toda la tripulación, utilizando a un hijo de Dios afirmado en su identidad y en su autoridad. Así que, ¿en qué lugar te encuentras tú hoy? ¿El Señor te puede utilizar para ministrar a todas las personas en medio de las tormentas que estamos viviendo? Pues si es así, pide dirección, porque hay mucha gente con necesidad de escuchar la palabra de Dios en este momento. ¿O tú piensas que tu corazón no se encuentra en el lugar del corazón de Pablo? Si ese es tu caso, pídele a Dios y al Espíritu Santo que trabaje en él, porque ese es tu destino, ese es tu llamado, ese es tu propósito. Dice la palabra que nadie enciende una lámpara para meterla debajo de una mesa. Y tú eres esa lámpara, es tu responsabilidad. Refúgiate en el Señor y permite que el Espíritu Santo trabaje en tu corazón de tal manera que tú puedas ayudar a los demás, que tú puedas ministrar esa paz. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por las tormentas, Señor, porque podemos confiar a que tú estás trabajando en medio de ellas. A pesar de que no sabemos cómo va a terminar esto, a pesar de que no sabemos lo que estás haciendo, hoy decidimos confiar en ti. Ya sea porque nos estás utilizando para ministrar a otros, o ya sea porque estás utilizando esta tormenta para trabajar en nuestros corazones, Señor, ayúdanos a que no permitamos que esta tormenta pase sin que cumpla el propósito y que dé el fruto en nuestro corazón que tú estás buscando, Señor. No permitas que seamos de esas personas que están de tormenta en tormenta porque no permitimos que tú trabajes en nuestros corazones. Hoy nos comprometemos, Señor, nos alineamos. No queremos ser obstáculo en lo que tú estás haciendo en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, todos decimos amén. Les amamos, les extrañamos mucho. Ya ahora sí, nos vemos pronto. Le damos gloria a Dios. Dios les bendiga el resto de la semana.